El público tiene la palabra. Y bueno, amigos, son las 7:14 de la mañana y estamos de vuelta con más El Público Tiene la Palabra, transmitido por acá por Eco Radio 1400 AM. Antes de comenzar de lleno en este bloque de salud mental, quiero recordar nuestros números de contacto, nuestra línea directa, el 440-5790 y el número de WhatsApp 956-160-817. Recuerden, acá pueden escribirnos o enviar su mensajito para realizar alguna consulta, alguna pregunta, aprovechando la presencia de la doctora Patricia Basurto Ayala. También tenemos las redes sociales a través del Facebook, del Instagram, del WhatsApp, del YouTube, con la cuenta El Público Tiene la Palabra. Ahora sí, bueno, doctor, le cedo acá. Gracias, Gaby. Bueno, sí, justamente como tú lo has anunciado, el día de hoy, caracterizados como siempre en nuestro bloque de salud mental, tenemos pues la suerte de contar con profesionales de primer nivel, y en esta ocasión tenemos pues a la doctora Patricia Basurto, y como bien tú lo has dicho, ella en estos momentos es directora, ¿no es cierto?, de la Escuela Académica Profesional de Medicina de la Universidad Norbert Wiener, ¿no? Entonces estamos muy contentos de tenerla acá. Buenos días, Patricia, ¿cómo estás? Buenos días con todos, es un placer también estar aquí compartiendo con estos momentos con ustedes. Qué bueno, Patricia. Les cuento a nuestro público, siempre nuestro programa tiene la pretensión de hacer docencia, de enseñar un poquito. El día de hoy vamos a tocar un tema que nos pareció pertinente hablar de ello, porque siempre nos hacen preguntas a ese respecto, ¿no? Les cuento un poquito. Las emergencias médicas son pan de cada día. Ya lo dirá Patricia seguramente ahora que va a tener la palabra y va a hacer un comentario muy amplio de esto. Pero ¿qué sucede en emergencias médicas generalmente, no? Hay muchas personas que justamente al enfrentarse a emergencias médicas, pues tienen una reacción que a veces es más peligrosa que la misma emergencia, ¿no? Y nos referimos justamente a la reacción de la persona ante el hecho traumático que se da, ¿no? Entonces, esa reacción es a veces que los médicos a veces no pueden manejar, porque obviamente están ocupados en el tema que tienen que ellos ver, que es justamente proteger y cuidar la salud o restablecer la salud. Y entonces nos referimos justamente al problema de reacción de la persona, ¿no? Manejar esa reacción de la persona, y no solamente la persona que está en la emergencia, sino también los familiares que están, ¿no?, junto con la persona, que también a veces no hay cómo manejar las reacciones de ellos. Entonces, es ahí donde creo que interviene mucho justamente el papel del afronte, o sea, el enfrentamiento que le dan de manera psicológica a este tipo de problemas. Entonces, yo no quiero adelantarme más en este sentido, sino pues escuchar a las palabras de sapientes de Patricia, que ella pues vive día a día esto, porque ella trabaja en este rubro, ¿no es cierto, Patricia? Sí. A ver, cuéntanos un poquito de esto que estamos hablando, por favor. Las emergencias médicas, como bien lo has dicho, es el pan de cada día. Nosotros en las guardias, a nivel nacional, tanto en Lima como en la parte urbana y rural, a nivel nacional, recibimos diferentes tipos de emergencias médicas. Estas pueden radicar pues de una lipotimia, que es una pérdida de conocimiento. Podemos tener también problemas del aparato respiratorio, como crisis asmáticas, ¿no? O también problemas cardiovasculares como los infartos. O sea, las emergencias son de todo tipo, ¿no? El abordaje que nosotros damos siempre es cuando llega un paciente de emergencia, hacemos un triaje. En el triaje establecemos cuál es el nivel de prioridad, porque hay que separar muy bien lo que es la emergencia de la urgencia. La emergencia es cuando el paciente está en riesgo de vida, y la urgencia no, el paciente no tiene ese riesgo de vida todavía. Entonces hacemos ese triaje y comenzamos a evaluar al paciente. Pero también nos encontramos que muy aparte de que el paciente tiene el problema pues somático, el problema del cuerpo, tiene también el nivel de estrés elevado con respecto al problema, el paciente y los familiares. Entonces lo que nosotros hacemos como médicos, como equipo de salud, porque en realidad no tan solo está el médico, están las enfermeras, están las asistentes sociales, están los psicólogos, porque se van formando equipos y tratamos de abordar. Lo primero que uno tiene que hacer, no por más recargado que esté, porque las emergencias son bien copiosas en la atención, es tratar de estar calmado, ¿no? Calmado, brindar la escucha activa, o sea, escuchar tanto al familiar que viene con toda la problemática como al paciente, ¿no?
quizás eso hay que irlo mejorando, porque también a veces hemos tenido pues casos creo que en todo nivel, de problemas de que el paciente siente que el médico no lo escucha, o los familiares, o ¿no? los familiares. Porque fíjate que yo te estoy escuchando hablar eso y realmente los médicos deben tener una paciencia muy grande, porque a mí en lo particular me tocó en muchas oportunidades llevar a familiares a la emergencia. O sea, por ejemplo, mi abuelita, mis tías que fueron como mi mamá, que me criaron y yo sentía que se morían, claro. Y yo quería, o sea, para mí no importaban los demás enfermos y yo quería que los médicos, la atención fuera solamente de ellos. Entonces, imagínate, el médico tiene que lidiar con los familiares del paciente que están alterados, que están asustados porque piensan que pueden perder a sus seres queridos, ¿no? Claro, entonces hay que tratar de manejar ese nivel de estrés, porque si bien es cierto, para nosotros todo, o sea, para el paciente todo es una emergencia, pero nosotros dentro de la guardia tenemos que hacer ese triaje y ver, o sea, no es lo mismo recibir a un paciente que está con por ejemplo, una faringitis, que siente evidentemente, se siente mal, siente que tiene quizás una discreta dificultad para respirar, pero que se puede manejar. Es diferente tener un paciente en la emergencia que viene con un problema cardiovascular, un infarto. Entonces la prioridad va a ser ese paciente, porque realmente ese sí es una emergencia. Claro. No, entendemos nosotros como médicos que para el paciente todo es una emergencia, pero hay que priorizar, y a veces ese estrés es el que genera pues algún tipo de contrariedad en los pacientes y en los familiares de los pacientes, que nosotros sí lo entendemos, pero lo tenemos que manejar. Lo que pasa que falta también mucho esa educación, esa información, que quizás en otros medios, en otros países sí se da, ¿no? Que se ahonda más en los colegios, los chicos comienzan a saber desde los colegios hacer RCPs básicos, ¿no? Las reanimaciones cardiopulmonares básicas, y te pueden ayudar y saben lo que es distinguir lo que es una emergencia de una urgencia y te van ayudando. Pero el deber de nosotros como médicos, porque nosotros cuidamos la vida, preservamos la salud, es eso, ¿no? Tratar de estar calmados, ¿no? Enfocarnos en el paciente, a veces no, quizás no tanto en el familiar, porque el paciente es el que requiere nuestro 100%, ¿no? Y tratamos de manejar las situaciones que a veces son bastante estresantes. O sea, nosotros entendemos que el paciente y el familiar viene estresado, pero nosotros también absorbemos ese estrés. Por eso es que muchas veces sacan a los familiares, ¿no? Sacan a los familiares para que él pueda dejar trabajar al doctor. Dejar trabajar, claro, en forma ordenada, porque en realidad un segundo es muy importante. Claro que sí. Y yo bueno, voy a aprovecharle, disculpa que te interrumpa un momento, Patricia, para nuestro público oyente, cuando habla, tú lo mencionas muy bien, ¿no? Estrés, ¿no? Recordar un poquito que hay diferentes formas de manejo del estrés, y de acuerdo a los enfoques que se le dan, ¿no? Recordando un poquito, haciendo nuestra pretensión docente, hay diferentes teorías del estrés, ¿no? Como la teoría de Richard Lazarus, por ejemplo, que habla que el estrés es una fronte de la persona de acuerdo a la manera como piensa que sea la situación o el estímulo que le está enfrentando. Y a eso quería yo hacer la incidencia, ¿no? Patricia lo ha dicho bien, la persona cree que se va a morir, la persona siente que es peligroso, y no solamente la persona, y esto lo contagia a las personas que van con él, que como lo dice Gaby, los familiares. Entonces todo el mundo pues se siente realmente preocupado, y en ese sentido de alarma que ha sido pues transmitido, el sentido de alarma, pues lo hace crecer, y los médicos se tienen que enfrentar eso, o sea, profesionales de salud se tienen que enfrentar eso. Por eso nosotros queremos aclarar bien claro, aquí en emergencias justamente psicológicas tenemos tres momentos, ¿no? Y creo que Patricia lo está mencionando. El primer momento no se le presta atención, que es antes, durante y después. El antes acá, lo que es la prevención, acá está en el suelo. Tú bien lo has dicho, en otras realidades, en otros países se trabaja mucho en las escuelas, Gaby, se trabaja mucho formando y informando sobre todo a la población para que sepa en qué momento, como lo dice bien la doctora, es realmente una urgencia y qué es una emergencia. Entonces, para saber si realmente amerita, y a veces las personas no entienden cuando la persona llega y los doctores le dicen, bueno, usted puede esperar, no, que se muere mi paciente, y ahí viene el problema, el enfrentamiento, y no, a veces con casos muy graves, yo los he visto, de acuerdo al nivel de personas, cultural de la persona, porque hay personas que te quieren pegar. Yo lo he vivido, yo he estado también trabajando a veces en servicio de emergencia. Entonces, eso es un trabajo muy arduo. Por favor, Patricia, continúa con tu experiencia, porque de verdad nos estás informando bastante. Tú que lo vives día a día. Sí, nosotros, bueno, tratamos de manejar, lo que hacemos es
calmarnos también, porque es un estrés que nos genera pues el atender todo esta problemática. Brindar al paciente y al familiar el apoyo, el soporte también necesario, porque yo creo mucho de que si uno tiene pues el trabajo firme, el paciente y los familiares ven de que tú manejas bien la situación, confían en ti. Es muy importante la confianza que debe tener el paciente y los familiares en su médico, en el médico que está abordando la problemática. Eso es básico, es muy básico. Se dice de que el cuerpo, o sea, es el que se enferma, ¿no? Pero también hay un componente psicológico. Si el paciente cree que lo están atendiendo bien, siente más que creer, siente que lo están atendiendo bien, tiene confianza en el médico, el cuadro sale. Salvo de que, bueno, hay patologías que son, bueno, bien... como las cardiológicas, ¿no? Un infarto, evidentemente es otro el manejo, pero lo que sí la población debe entender de que nosotros tenemos que realizar un triaje y hay cierta prioridad. Como lo comentaba hace rato, ¿no? A veces estamos atendiendo una crisis asmática, ya la hemos tratado de manejar, ¿no? Lo estamos medicando y llega un infarto y tenemos que, no es que abandonemos a un paciente, sino que hay que darle prioridad a esa emergencia y ya vemos cómo estamos solucionando el problema que nos ha antecedido y tenemos que darle prioridad a la emergencia, donde ahí sí hay un riesgo de vida, evidentemente hay todo un desencadenante de factores que hay que también hacer la historia clínica, porque en la emergencia no estamos sentaditos, estamos haciendo o tomando nota de lo que ha pasado con el paciente, ¿no? Porque son diferentes tipos de emergencia, entonces vamos chequeando. Yo definitivamente pienso que más que el paciente son los familiares, porque incluso el paciente a veces está dolido ahí en su camilla, sí, que no tiene fuerza ni siquiera de exigir nada, ¿no? Pero yo lo digo realmente porque es que me tocó y yo recuerdo cómo me ponía y sé que hoy por hoy, escuchando todo lo que tú estás planteando, digo, o sea, realmente qué errado estamos, ¿no? Que mal nos comportamos, no sabemos controlar nuestro estrés, esa ansiedad que nos genera ver, claro, un ser querido mal, ¿no? Y quizás es cierto, esa propuesta de que desde las escuelas empiecen a orientar a los niños para que ellos puedan incluso diferenciar eso de una urgencia con una emergencia, porque en el momento uno se desespera tanto que, bueno, que piensa que ya, o sea, claro. Entonces yo recuerdo una vez que el médico muy sereno y se estaba atendiendo, no recuerdo si era mi abuela, pero y yo decía, yo quería agarrar al médico y decía, doctor, reaccione, o sea, pero ¿qué quería yo? Que el doctor se pusiera a mi nivel, no podía, pues claro. Realmente él estaba haciendo lo correcto, sereno, tomando la información para poder, me imagino que actuar, ¿no? Exacto. Hay unos que te dicen, por favor sal, me pasó, por favor sal, estaba muy nerviosa, por favor sal y espera afuera para que no veas lo que estamos haciendo. Doctora, yo los admiro de verdad porque a mí me ha tocado muy de cerca. Tengo una amiga con 2 niños con Asper, autismo, uno severo y otro leve. Y el niño tenía que ir, cuando iba al médico a cualquier chequeo, tenía que llevar a su psicólogo, porque el niño no se dejaba tocar por nadie. ¿Qué hacen cuando llegan esos niños que no se dejan tocar? El niño se tiraba al piso, no podían manejar y tenía que ir su psicólogo a todas las consultas. Yo digo que tiene que haber otra manera, ¿no? La mamá, mi amiga, no podía hacer nada. Ella, como el niño tienen que estar en psicólogo constantemente, los dos, no podía hacer nada. No podía, tenía que ir el psicólogo a todas las revisiones. ¿Qué hacen en esos casos? Cuando llegan esos niños y no se dejan tocar, porque lo he visto en mi país, lo vi muy de cerca, cuando sucedía esto. Esos niños que no se dejan, esas personas que sufren de autismo, no se dejan tocar, o sufren de cualquier enfermedad y le tienen pavor a los médicos. Le tienen pavor. Claro, lo que nosotros denominamos el síndrome de la bata blanca, ¿no? Que es si hay algunos pacientes que entran en fobia o comienzan a alterar sus funciones vitales cuando ven al médico, ¿no? Se ponen hipertensos, se ponen hipotensos, comen taquipnea, o sea, aumenta la frecuencia respiratoria. Lo que hacemos nosotros es tratar de manejar la situación. En el caso de pacientes especiales, ¿no? O menores de edad,
tienen que entrar a ser evaluados con sus padres, no los separamos como hacemos con los mayores de edad, ¿no? Por normas establecidas, por cuidar también ambas partes, ¿no es cierto? Cuidar de quizás lo que algunos comúnmente llamamos como malos entendidos, para que el padre o el tutor vea lo que estamos realmente haciendo con el paciente, porque sí encontramos pues casos delicados, especiales, en el cual tenemos que tener otro tipo de manejo. Por ejemplo, en este caso que usted me dice de su amiga, sí, o sea, si el niño o el paciente ya se vuelve dependiente quizás de otro profesional de la salud como es el psicólogo, porque quizás crea ese vínculo especial, evidentemente que tenemos que participar con el psicólogo en ver cómo vamos a desarrollar el examen en este paciente, ¿no? El detalle es que si es un control en un consultorio se hace muy fácil, pero también ese vínculo de dependencia genera también alguna problemática, porque ese paciente puede presentar una realmente emergencia y quizás el psicólogo no va a estar en ese momento. Eso ¿cierto? Quería justamente, disculpa Patricia, no me lo había contado Merlix, ¿no? Pero, ¿sabes? Ese psicólogo es malo. Claro, así te lo digo. Sí. No puede ser un psicólogo que cree pues un vínculo de dependencia, ¿no? Con una persona. El psicólogo debe enseñar a Fronti y a manejarse solo, ser autónomo. Doctor, ella lo llamaba. Está mal. Me recuerdo que yo la llevé al hospital, y ella lo tenía que llamar porque el niño no quería nada. El niño no permite, el niño nada más lo toca, es su mamá y su papá. No permite ni que lo toque la abuela, no permite que lo toque nadie. Él tiene autismo. Tiene autismo. Entonces, él le tiene confianza y tiene muy buena relación con el psicólogo, y de verdad ahorita no, desde que estoy acá no sé cómo ha avanzado el niño. Pero es cierto, doctor, porque el psicólogo lo que tiene que manejar es tratar de que mejor el niño pueda socializar y no que dependa de él, por ¿no? eso le digo, estaba trabajando mal. Es un colega, uno por ética no puede hablar mucho más de eso, pero creo que lo estaba manejando mal. Yo quería comentar lo que decía bien Patricia sobre el efecto de la confianza que tienen algunos pacientes en el médico. No sé la persona que va a ser tratada por un médico, por un grupo de médicos o por un hospital, de repente dicen, no, ahí hay muy buenos médicos, y tú vas y vas inclusive te dan un placebo, ahí viene el tema del placebo, la persona dice, ya me siento mejor, el doctor me da una pastilla o me ha dicho que haga tal cosa. A veces el médico no hace nada, pero simplemente su presencia o la creencia, nosotros le llamamos eso el efecto de halo, ¿no? Si tú tienes un efecto de halo, o sea, básicamente tú no haces nada, pero la persona cree en ti y eso te ayuda mucho a recuperarte, ¿no? Y también viene lo contrario, Patricia, el efecto de filtro, el efecto negativo. La persona no cree en ti, cree que eres malo, puede hacer muy buenas maniobras médicas y ser muy bueno, y el médico y la persona se enferma peor, A mí me pasaba mucho con el pediatra de mi hijo. Yo recuerdo que para mí el pediatra fue mi pediatra y fue el pediatra de mis hermanitos, y cuando di a luz todavía estaba trabajando y yo quería que él fuera el pediatra. Y fíjese que me negaba, mi familia decía que no porque él ya estaba mayor, que era preferible que buscara a alguien nuevo, y yo quería que él fuera el pediatra. A la final terminé con él, o sea, terminé asistiendo a su consulta, y yo podía llevar el niño a cualquier otro pediatra, y yo, el récipe, las indicaciones que me daba otro pediatra, yo iba y le decía, doctor, esto está bien, y lo que él me dijera era santa palabra, y era más que todo la fe que uno le tiene a su médico, ¿no? De confianza, y eso es muy cierto, realmente eso también juega un papel fundamental. Eso sí. Doctora, vamos a hacer una pausa, son las 7:32 de la mañana, al regreso seguiremos conversando más de estos temas que realmente se hacen tan importantes, porque sé que a todos nos ha tocado este momento de visitar al médico o estar en una emergencia. Ya regresamos. El público tiene la palabra. Bien, señores, son las 7:36 de la mañana y nosotros estamos de vuelta con más del Público Tiene la Palabra, transmitido por acá por Eco Radio 1400 AM. Estamos en nuestro bloque de salud mental, ya podemos decir que van a ser los viernes, dirigido por el psicólogo Carlos Flores Lezama. Y hoy, bueno, tenemos una invitada de lujo, ella es la doctora Patricia Basurto Ayala, directora de la Escuela Académica Profesional de Medicina Humana, médico cirujano. Y estamos hablando sobre lo que es el afronte psicológico de las emergencias médicas. Y bueno, no solamente las emergencias, sino de consulta normal, porque hace rato, por ejemplo, hablamos de este síndrome de las batas blancas, ¿no? Que decías, hay personas que sí, que ven al médico y se asustan. Yo evito mucho los hospitales, pero
no porque le tenga miedo al médico como tal, sino creo que una vez lo conversamos, doctor, aquí el olor a hospital me traslada a una mala época de mi vida. Mi mamá murió cuando yo estaba muy pequeña, tenía 7 años, y bueno, me tocó ir a ver a mi mamá hospitalizada, y el olor se me quedó aquí. Entonces pasaron los años, igual para mí el hospital en general me produce ansiedad, ¿no? Entonces, claro, puedo comprender un poco a esa gente que nada más de ver las batas se asusta. Es una fobia anémica, o sea, una fobia que se quedaba en tu memoria, ¿no? Y eso hay que tratarlo, porque si no seguirás siempre con el tema. Bueno, yo también quería contarles, chicas, y creo que no lo aclaramos al comienzo del programa, aparte de ser una excelente profesional, Patricia, y no solamente es médico, también ella es psicóloga, ¿no? Entonces yo quería ir un poquito a tu punto como psicóloga, como profesional en psicología, Patricia, que nos hables un poquito desde ese punto de vista. ¿Cómo ves el papel de la psicóloga peruana en nuestro medio, ¿no? ¿Cómo ves el papel de la psicóloga? ¿Cómo se ha entendido acá en nuestro medio el papel de la psicóloga? Sobre todo en estos momentos que se están dando mucho, como lo vemos todos los días en las noticias, feminicidios, violencia, maltrato. ¿Cómo se está manejando esto? ¿Cuál es la perspectiva en ese sentido, Patricia? Bueno, con respecto a ese punto, la psicología creció bastante, ¿no? Tenemos diferentes especialidades ya, el abordaje es mayor también. Lo que sí nosotros creo que debemos de ahondar y de erradicar nosotros en la parte de psicología es la educación. O sea, la educación empieza, el primer punto de la educación de un ser humano es la casa. Entonces en la casa hay que hablar, quizás hacer escuela de padres, más escuela de padres, ahondar en esos programas de escuela de padres, para incentivar en los padres el soporte, la formación de los valores, ¿no? Los valores se han perdido mucho hoy en día. El otro día, conversando con un grupo de amigos, me decían, Patricia, antes los papás, o sea, eran un poco más rectos quizás, ¿no? A veces ya se incurría mucho en la violencia, pero eran un poco más rectos, el hijo obedecía más, ¿no? Tenía los valores un poco más cimentados. Hoy en día a veces, no sé, quizás eso se ha perdido porque quizás también ya trabajamos más y no estamos con ellos perennemente, y no conversamos, la comunicación también está un poco rota, ¿no? ¿Por qué? Porque ellos son más pues cibernéticos, están más en la era pues del celular, ¿no? Del iPad, del iPod, no sé, iPhone. Y esa comunicación hemos perdido, ¿no? Lo que creo que tendríamos que rescatar, empezar del núcleo familiar, rescatar los valores, rescatar valores como el respeto, como la puntualidad, rescatar como que sean cálidos, ¿no? Que se brinde calidad y calidez. Y así que formamos un buen ser humano, ¿no? Un ser humano noble, un ser humano que se dé a respetar también, pero que recuerde de que su respeto o sus derechos terminan cuando empiezan los derechos de la otra persona. Porque si bien es cierto, como comentaban, cada vez que, por ejemplo, prendemos la televisión, escuchamos la radio, encontramos pues feminicidio, encontramos muchos casos de violencia, no tan solo feminicidio, sino también otros tipos de violencia. Entonces debemos que trabajar mucho en la prevención, que es lo que no hemos trabajado, ¿no? Ya las personas acuden a nosotros cuando ya están inmersos en el problema, pero esto lo podíamos abordar desde antes, y empezando desde los niños, desde la casa, continuando en la escuela, ¿no? Yo te cuento, Patricia, y si me permite el público oyente, quien les habla, pues ha tenido la suerte de tener experiencia en diferentes ámbitos en los que nosotros nos manejamos. He trabajado tanto en el ámbito educativo, en colegios, también en el ámbito organizacional, en empresas, y en el ámbito clínico, obviamente. Tengo un consultorio de 20 años y he trabajado en diferentes centros de salud. Y también, como tú lo sabes, ¿no? Tenemos la suerte de compartir la docencia pues a nivel superior, en este caso en la Universidad Norbert Wiener. Pero a lo que voy, ¿no tendremos un problema, Patricia, de un paradigma de falta de confianza? Y te lo digo ciertamente porque cuando tú citas escuela de padres, porque es necesario, ¿a quién le enseñan a ser padre? Entonces se crean las escuelas de padres justamente para guiar, formar eso. Pero ¿qué sucede? Se convocan a escuela de padres y los padres no van. Sí. Entonces, ¿de qué sirve ese esfuerzo? Los padres no van. ¿Por qué? Y cuando se les pregunto, porque yo me he tomado el trabajo de ir y buscar a algunos padres y preguntarles, ¿por qué no vinieron ustedes?
¿de qué vamos a hablar? ¿Qué me va a enseñar el psicólogo? El psicólogo no sabe nada. Además, yo no estoy loco. Para que me vea un psicólogo, yo tengo que estar loco. O sea, miren, esa creencia falsa del trabajo que nosotros como psicólogos tenemos, ¿no? Pero yo no le echo la culpa a esa persona, sino al paradigma que tienen las personas en cuestión de el apoyo que le puede dar un especialista, y prefieren dejarlo de lado. Ahora, esto es terrible, nuestros valores se dan en el suelo. Hace poco, chicas, ustedes deben recordar la noticia, donde 2 alumnos le están prácticamente burlándose y pegándole a una persona y robándole en su cara. Y lo que es terrible, Patricia, lo que es terrible, señores del público, nuestro gobierno y nuestros reglamentos en el Ministerio de Educación están a favor de ese alumno no se le puede expulsar, no se le puede tocar, no se le puede llamar la atención, porque todas las reglas están a favor de él. Es más, ya aparecen los profesores, vamos a aparecer, Patricia, como los policías, que no pueden tocar a un ladrón porque el ladrón le gana el juicio y lo meten preso al policía. Igualito vamos a ser nosotros como docentes, no le vamos a poder llamar la atención a un alumno porque de repente nos botan del trabajo, porque ¿cómo se te ocurre llamarle la atención? ¿Qué pasa con nuestros valores, Patricia? ¿En qué momento han cambiado? ¿Y por qué ahora los que están en las autoridades creando reglamentos se dan a la facilidad de decir, castigo, no, se le expulsa ese reglamento? Todo es punitivo, y no hay lo que tú has citado, educación, formación. A estas nuevas generaciones tenemos que enseñarles las cosas bien, para que no, de acá a 10 años no tengamos otros, perdónenme, comportamiento delincuencial de esos escolares en el colegio y en las calles, y la corrupción. Eso, si queremos evitarlo, porque yo ahorita estoy tirando palabras al mar si no se hace nada. Sinceramente, de acá 10, 15 años vamos a ver una nueva generación de que son niños ahora en lo mismo, repitiendo lo mismo, porque eso es lo que hacemos. Entonces, acá hay personas que tienen 2 dedos de frente y vamos a cambiar las cosas, pero tenemos que cambiar, y el cambio, como tú lo has dicho bien, empieza por casa. Señor, señora que nos está escuchando, el cambio no esperen que lo hagan en el colegio, no esperen que lo hagan en la universidad, no le eche la culpa a los políticos. Usted es responsable de su vida y usted es responsable del cambio. Y el cambio empieza por usted, como lo dijo bien la doctora. Si usted es puntual, si usted cumple las cosas, cumple sus obligaciones, no es deshonesta, las cosas van a empezar a cambiar. Pero si usted empieza a sacar la vuelta, a llegar tarde, a aprovecharse de algunas cosas, entonces seguiremos en lo mismo. Y después no nos quejemos. ¿Qué nos está pasando? Eso es lo que sucede. ¿Sí o no, Patricia? Sí. Esto es lo que está pasando y tenemos que cambiarlo. Sí, efectivamente, nosotros tenemos que empezar desde casa, ¿no? Yo creo que el niño que va creciendo con un buen modelo, un papá, una mamá que es respetuoso, que es puntual, que es comprometido con su trabajo, comprometido con su familia, tiene un buen modelo, porque ahí viene el moldeamiento de la conducta. En cambio, si ve pues un papá que es violento, que quizás agrede a la mamá o viceversa, ve que es abusivo, ¿no? Crece en ese ambiente que para él es natural, es normal, y eso lo va proyectando hacia el futuro. Se comporta así en el colegio. Entonces a veces dicen en el colegio, ay no, pero es que mire que es mi hijito. O sea, sí podemos entender, pero con qué valores está creciendo ese niño que después va a ser pues un adulto, ¿no? Que ya no va a poder ser protegido por la mamá ni por el papá, porque va a tener que ser responsable de sus acciones. Yo no estoy tampoco de acuerdo con quizás antiguamente que a uno lo educaban y le daban pues su estatequeta, como así decían antiguamente, el estilo autoritario. No, yo creo que tenemos que tener, sí, la autoridad en los menores, porque están en formación, sin llegar a la violencia, conversando, haciéndoles entender, ¿no?, de cómo se tienen que dar las cosas, ¿no? Yo tengo 2 sobrinos, por ejemplo, que no son varoncitos, son unas personas que los hemos ido con sus papás, ¿no?, formando en valores, ¿no? Y que sean puntuales, que sean respetuosos, que sean caballeros, ¿no? Y que respeten los derechos de las demás personas, y que ellos también no preserven sus propios derechos sin llegar al abuso. Eso en realidad, si todos contribuyéramos, hiciéramos nuestra tarea, otra cosa sería el país. El país tiene mucho, ¿no? Es un mendigo sentado en una banca de oro. Tenemos nosotros mucho que dar. El peruano es cálido, pero el peruano también es pícaro.
pero esa picardía la debemos utilizar para cosas positivas, para cosas buenas, ¿no? Por algo no nos han llamado la mejor hinchada del mundo, por algo tenemos eso nosotros. Y yo creo que sí, haciendo todo el trabajo diariamente en casa, podemos cambiar. Claro, claro, incluso no solamente aquí, sino en todo el mundo, ¿no? Ajá. Realmente vemos cómo los valores se han perdido, ¿no? Y que sí se hace necesario la presencia de los padres. Realmente aquí hemos discutido en muchas oportunidades, han venido representantes de movimientos feministas y hablamos de eso, ¿no? De que la mamá tiene que salir a trabajar y dejar a los niños solos en casa, que quizás de repente el Estado, si pudiera aportar más con respecto a eso, se pudiera evitar lo de esta temática de feminicidios, de violencia, de todo eso. Realmente es importantísimo. Yo tampoco estoy de acuerdo con la crianza así autoritaria, pero sí pienso que debe haber ese respeto. La semana pasada fui a retirar la libreta de mi hijo y hubo una escuela para padres, ¿no? Entonces la psicóloga planteaba a través de un video que estaba el estilo de mamá o papá permisivo, estaba el otro que era autoritario y estaba el democrático, ¿no? Exacto. Entonces, con ejemplos de la mamá gallina, planteaba cada uno. Ella dice que por supuesto que el mejor, el que funciona más, es el democrático. Pero yo dentro de todo, yo decía, pero es que yo pienso que debe haber una mezcla de todo. Porque desde mi particularidad, yo pienso que por lo menos a nivel permisivo, cuando tú le permites a tu hijo de repente recrearse, de repente tomar decisiones propias, lo estás forjando en carácter también, ¿no? De repente cuando voy a la autoritaria, el hecho de proteger a nuestros hijos, o sea, si tus hijos están pequeños, tú todavía tienes el deber de resguardarlo. Y bueno, por supuesto el democrático también, darle a él las herramientas de que él pueda también ser correcto al tomar sus decisiones. Claro, esa soy yo que pienso, yo lo veía a los tres y yo decía, pero ¿y si se toma de cada uno una cosita, no sería mejor? De repente la doctora, la psicóloga que hizo la escuela, pues se olvidó de dos estilos que faltan, ¿no? El desapegado y el autoritativo. El autoritativo es el que tú estás buscando, ¿no? El que tú le das la oportunidad a tu hijo de poder hacer algunas cosas sola, que es importante. ¿Por qué? Porque ese estilo es muy importante. Mi hija me dice, quiero ir a una fiesta, y no, yo te voy a controlar y vienes a tal hora. No, tú dime a qué hora vienes, yo estoy presente para ti, tú empieza a tomar sus decisiones, yo estoy detrás de ti, pero tómalas tú, yo no te voy a decir lo que hacer. Le estoy dando autoridad, la estoy ayudando a formarse, como tú lo dices, y a tomar decisiones, a convertirse poco a poco en un adulto. Bajo la supervisión del padre, no bajo el control del padre. Ese es el estilo autoritativo. Y eso está justamente en los estilos de crianza. O sea, hoy en día hay muchos estilos de crianza y como tú lo dices, sería bueno tomar un poquito, dejando el lado autoritativo, ahora justamente tomando el democrático y el autoritativo se iba a un estilo asertivo, que es el último que se da, donde se hacen tomas y dacas y contratos y llega a acuerdos tú con los hijos en la crianza y ellos se dan cuenta que tienen que tener un respeto a ti, no un miedo, sino un respeto, ¿no? ¿Por qué? Porque tú eres su padre y tú eres el adulto. Y escuchen bien esto, público oyente, muchos confunden, dicen, entonces yo soy amigo de mi hijo. No podemos ser amigos de los hijos. Nosotros somos los padres, somos los adultos, ¿no? Los queremos mucho, tenemos cariño, y los chicos lo saben, porque si tú te pones al nivel y dices yo soy tu amigo, él va a querer igualarse a ti y ahí viene el problema de la falta de autoridad y el respeto. Entonces, esto es muy importante. Bueno, el programa de hoy no está para eso, no fue diseñado para eso, bueno, pero podemos hablar de todo. Felizmente tenemos acá a nuestro médico y psicólogo, que es Patricia, y que pues le estamos quitando un poquito la palabra. A ver, Patricia, dinos algo más sobre todo tu práctica profesional. ¿Cómo te va en la docencia? ¿Cuánto tiempo tienes haciendo este trabajo y cómo entraste? Cuéntanos un poquito. Bueno, en la docencia ya tengo más de 13 años. Mira, bastante tiempo. Una muy bonita experiencia. Uno creo que en docencia día a día tú aprendes, los alumnos aprenden de ti y tú aprendes de ellos, ¿no? Tenemos en la Universidad Vine, en la Escuela de Medicina, ¿no? Nosotros estamos comprometidos con la educación, ¿no? Formamos los valores en nuestros chicos, nuestros estudiantes, ¿no? Los incentivamos a que sean cálidos, a que tengan la calidad y calidez suficiente para la atención, porque tenemos la Facultad de Salud, donde ahí está la Escuela de Medicina, les damos los valores, ¿no? Ese aporte,
ese cliché que debe tener o esa destreza y habilidad que debe tener todo profesional de salud, ¿no? Les brindamos pues también diferentes tipos de opciones. En el caso de medicina, aparte de salir con el título de médico cirujano, salen con una certificación en una determinada área médica, por ejemplo, lo que es investigación médica, lo que es desarrollo personal, lo que es salud mental, ¿no? Porque el médico ya hoy en día tiene que tener diferente tipo de abordaje. Esa era una duda que yo tengo acá, ¿no? Médico cirujano aquí, por ejemplo, en mi país, Venezuela, las personas se gradúan de médico cirujano. Son médicos normales, o sea, médicos no tienen ninguna especialización. Para ellos poder estar en una una especialidad, deben hacer su especialización. Exacto, sí. Aquí en estos días yo conversaba con alguien que es médico cirujano y puede operar, o está operando, o sea, opera vesícula, y yo no entendía, yo decía, ¿será que es que acá salen ya para hacer eso? No, aquí nosotros terminamos los 7 años, todos somos médicos cirujanos, de ahí seguimos la especialidad, ¿no? El modo residentado médico. Antiguamente se había, que todavía creo que hay en algunas universidades, la del modo de competencias, ¿no? Donde tú certificas que has desarrollado en un campo determinado de la medicina por el doble de la cantidad de años que te pide el residentado médico, y obtienes el título de especialista, pero por el modelo de competencias. Pero eso ya por experiencia profesional. Correcto. Pero ahora ya como que se ha dejado un poco de lado eso. Antiguamente sí era más. Hoy en día no, tienes que terminar con los 7 años, postulas al residentado médico y estudias de 3 a 4 años dependiendo de la especialidad, ¿no? Claro. La medicina es muy amplia porque uno puede seguir ese modelo, puede seguir también la parte de investigación, puede seguir la parte pues de docencia, haciendo la maestría, el doctorado, un postdoctorado, ¿no? Y esa es investigación, docencia. En realidad el campo del médico es claro, nunca dejan de estudiar, siempre se dice, sí. Muy amplio, ¿no? Sí, bueno, de verdad que muy agradecida, doctora. Ya nosotros estamos llegando al final de nuestro programa por el día de hoy.